Corría el año 2006, 2007, 2008 también, y en aquellos días, hace una década, la gente estaba muy feliz con sus procesadores Core 2 Duo, algunos con sus Core 2 Quad y algunas personas más entusiastas con sus Core 2 Extreme, y por supuesto había un montón de gente que todavía estaba feliz con sus procesadores Pentium 4, por ejemplo. La cosa es que en aquellos días ocurriría una revolución en el mercado de los procesadores al momento que Intel lanzara los procesadores Core i7 de primera generación. Posteriormente también saldrían los primeros Core i5 y Core i3, pero los Core i7 eran, por supuesto, la novedad. Iban a marcar una revolución en el mundo de los procesadores, ya que ofrecían procesadores de 4 núcleos y 8 hilos con capacidad de overclock, hyperthreading y una performance que realmente daba un salto importante respecto a 775. Y esto es justamente lo que nos reúne el día de hoy. Vamos a estar haciendo una serie de pruebas, vamos a estar revisitando un procesador de la familia de Core i7 de primera generación. Así que bueno, ¿podrá un Core i7 de primera generación mover todas las exigencias actuales? Vamos a averiguarlo. Buenas a todos, bienvenidos acá una vez más a un nuevo video en el canal. Mi nombre es Guillermo y como les acabo de comentar, vamos a estar revisitando, haciendo una serie de pruebas de rendimiento a un procesador Core i7 de primera generación. Un procesador que ya tiene una década de envejecimiento. En un mundo donde ya se están anunciando procesadores bestiales de 28 núcleos a 5 GHz, enfriados por aire acondicionado por cierto, y procesadores de 32 núcleos y procesadores a 5 GHz, que quedan a 7.2 GHz, una locura de procesadores, ¿no? que en realidad dan un altísimo rendimiento. Entonces la idea es justamente ver cómo ha envejecido la primera generación de Core i7. Estamos en la octava generación actualmente, por llegar a la novena, con la novena en camino. Han pasado muchísimos años desde aquellos días. Entonces bueno, la idea de hoy es ver cómo envejeció, cómo se comporta en la actualidad un procesador Core i7 de una década y además ver cómo se compara más o menos con otros procesadores más modernos. Este que tengo yo en particular que conseguí fue el que me vino con el combo de la placa madre que compré, que es un Core i7 960. Dentro de la primera generación habían varios modelos, estaba el 920, el 930, el 950 y el 960 dentro de la gama normal. Después estaba el 965, que ya era una gama extrema pero muy similar, y posteriormente habían procesadores como el 980X, que era de 6 núcleos, un poco más moderno, pero un año nada más de diferencia, y el 990X, que también era de 6 núcleos ya, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que eran los de 4 núcleos, este Core i7 960 en la gama normal era el más rápido. Pero todos estos procesadores, como compartían una misma arquitectura, un mismo codename, ¿no? Tenían una performance monohilo similar y una capacidad de overclock similar, pero bueno, la diferencia era que de fábrica venían a diferentes frecuencias, ¿no? La cosa es que al ser un procesador de 4 núcleos y 8 hilos de 45 nanómetros, es un procesador que requiere un voltaje un poquito alto para overclockearlo, un voltaje más alto que el Xeon que ustedes vieron hace un par de videos. Así que hoy yo me detuve en los 4.2 GHz, que es un overclock moderado, más o menos de un 20-22%, y realmente la performance escala bastante bien con el overclock. Así que bueno, como les digo, vamos a estar probando algunas pruebas genéricas, también de cuanto a poder bruto, para estarlo comparando con otros procesadores no más modernos, como les decía, y luego unas pruebas en juegos para ver qué tanto cuello de botella le hace este Core i7 a la GTX 980. Así que bueno, con respecto a las especificaciones del procesador, estamos ante un procesador de 4 núcleos, 8 hilos gracias al hyperthreading, tiene 130 watts de TDP, como les acabo de decir, es de 45 nanómetros, con una frecuencia base de 3.2 GHz y una frecuencia turbo de 3.46, tiene 8 megas de caché, Smart Caché L3, ¿no? Y además soporta hasta 24 GB de memoria RAM DDR3 en 3 canales. Es un procesador que si lo overclockeamos da un rendimiento que ya lo van a ver, es muy aceptable si lo comparamos con procesadores más modernos y más conocidos actualmente, ¿no? Es un procesador que no calza en socket 775, si alguno lo preguntó, ya había un comentario en el video anterior preguntándome. Pero bueno, si ustedes quieren saber más información del procesador, simplemente van a la página de Intel y ahí tienen todo detallado, la información del procesador.
Así que bueno, ahora me voy a sentar mediante café, porque son como las 3 de la mañana acá, a este momento que estoy grabando el video, y vamos a ver algunas pruebas del procesador. Así que bueno, vamos a eso y espero que les guste. Bueno, y antes de empezar con las pruebas, lo que me gusta hacer a mí, como siempre, muy rápidamente, es repasar la configuración de overclock. En este caso vemos que tenemos el procesador Core i7-920 overclockeado a 4.2 GHz en la placa madre Asus Rampage 3 Fórmula con dos módulos de 4 GB de memoria RAM en dual channel, y además tenemos la GTX 980 de 4 GB de VRAM. Evidentemente el procesador llegaba a 4.3 o 4.4, incluso un overclock superior, pero yo creo que 4.2 es un overclock que es medianamente posible para cualquier procesador de Core i7 de estas características. Si yo ya me paso de este overclock, ustedes quizás requieran una placa madre o un enfriamiento demasiado buenos y no sería un escenario tan viable para la mayoría. Sin embargo, 4.2 me parece un punto medio que es bastante viable y es incluso un poco agresivo, pero conseguible para la mayoría de los casos. Y ahora sí, empezando con lo que son las pruebas. La primera prueba que hice, y me parece la más conocida, la que hace un buen uso del procesador, es Cinebench R15. Cinebench R15 es sin duda una de las herramientas para medir la fuerza del procesador más confiables que hay, ya que está de principio a fin durante todo lo que dura la prueba, con todos los núcleos e hilos al máximo, así que saca el máximo esfuerzo posible de su procesador y lo estresa bastante de hecho, y por supuesto les va a dar un puntaje que ustedes pueden comparar para tener una idea del rendimiento bruto de su procesador. Así que si ustedes quieren saber cuál es el rendimiento bruto de su procesador, prueben Cinebench R15 a ver cuántos CV les da. Acá en la gráfica se puede ver que el procesador en modo stock da 504 CV, que es una puntuación, diría yo, aceptable para un procesador que tiene 10 años. Y luego lo que me llamó más la atención fue al overclockearlo, que nos dio 659 CV. Esto es equivalente a lo que da un Core i7 de tercera generación e incluso a lo que dan procesadores más modernos de quinta, sexta generación Core i5. Así que realmente un poder bruto muy bueno, sobre todo al overclockearlo, de este procesador Core i7. La segunda prueba que hice fue 3D Mark Firestrike, pero la que nos interesa es la de físicas, porque Firestrike tiene tres categorías: la categoría de gráficos, la categoría de físicas y el puntaje combinado. La de gráficos es solamente para la GPU y estresa sobre todo la GPU, y la de físicas es muy CPU dependiente. Independientemente de la gráfica que ustedes tengan, el puntaje de físicas es similar para todos los procesadores sin importar la gráfica que estén usando. Así que una vez más acá en este gráfico vemos que el procesador Core i7 se ubica bastante bien con 8176 puntos en el modo stock y escalando de manera bastante notable a los 9778 mediante overclock. Una vez más acá de hecho supera al Core i7 de tercera generación, así que realmente un puntaje de físicas bastante decente para un procesador que ya tiene una década de envejecimiento. La tercera prueba que utilicé fue Geekbench, la versión 3, Geekbench 3. Y este es un procesador bastante genérico que en realidad yo acá no comparé, no hice un chart porque no tenía la información de los otros procesadores, pero sí me pareció interesante mostrarla porque también se ve una mejora con el overclock. Tenemos 2046 y 8510 para mononúcleo y multinúcleo respectivamente en el modo stock. Luego tenemos un incremento de 2464 y 10323 una vez más para mononúcleo y multinúcleo respectivamente al hacerle overclock. La verdad que acá también se ve un incremento bastante bueno de performance. La tercera prueba que hice fue en CPU-Z. Este benchmark también viene incluido con el programa CPU-Z. Ustedes simplemente van a la pestaña Benchmark y tocan ahí el botón de Bench y les da unas cifras de rendimiento que también se pueden comparar con otros que ya vienen precargados en el software.
y vemos que da un puntaje de 1528 puntos en multinúcleo y de 301 en mononúcleo. Y acá vemos como notablemente la performance mejora casi 90 puntos, o sea, de 300 mejora 90 en mononúcleo y llega a los 2006 puntos en multinúcleo. Realmente un incremento bastante notable de rendimiento también en esta prueba de CPU-Z. Y antes de pasar a la última prueba, quiero hacer un paréntesis de algo que me parece bastante importante comentar, y es que yo todas estas cifras que ustedes están viendo, excepto por supuesto las que yo pude probar, que son las del Core 2 Extreme y este Core i7, las saqué de las páginas más reconocidas y más confiables de review, que son Trickdown, que son Guru 3D o Anantech. Yo entré a esas webs y me fijé en reviews de estos procesadores y de ahí saqué la puntuación que a ellos les dio en estos benchmarks. Así que creo que es una página confiable, de un sitio confiable, para que ustedes tengan una referencia de una fuente confiable. Y ahora sí, dicho esto, paso a la última prueba. ¿Y por qué dejé esta prueba para el final? Porque, bueno, yo realmente no confío ya a esta altura en la prueba de Passmark. La prueba de Passmark me está dando unos puntajes bajísimos, no sé por qué. Incluso con overclock, el Core i7 no supera al Core 2 Extreme. Esto es rarísimo, o sea, para mí que hubo un parche en este software o pasó algo. No logro una buena puntuación en este software, no sé qué está pasando. Ya pasó con el Xeon exactamente lo mismo. De hecho, si yo voy a la página y busco un chart de procesadores sobrecloqueados, me salta una puntuación mucho más alta que la que me dio a mí. Así que yo realmente no sé qué pasa con este software. Ya últimamente no confío mucho en esta prueba. Así que bueno, lo que les puedo decir es que ustedes no tomen la referencia de Passmark como una referencia confiable de rendimiento bruto, porque ahora mismo esta prueba no está dando un buen resultado, por lo menos con este procesador o con el Xeon en las pruebas que yo hice anteriormente. Y ahora sí, quizá la parte que todos ustedes estaban esperando, la parte de gaming. ¿Cómo rinde un procesador Core i7 de primera generación en juegos? Bueno, para empezar les voy a decir que yo usé todos los juegos en gráficos medios, y esto lo hice para bajar la carga sobre la gráfica y de esa manera aumentar la carga sobre el procesador. Y esto realmente nos ayuda cuando no tenemos una GPU como la 1080 Ti que puede dar 200 FPS en todos los juegos. Así que decidí bajar los gráficos para que no cayera todo el peso sobre la GTX 1080 y generar un cuello de botella con el procesador para ver qué tanto variaban las FPS con el overclock. Así que bueno, en el primer juego, que fue Rise of the Dawn Rider, un juego que usa bastante bien el procesador, vemos que nos dio en el modo stock unas FPS de 74 en average y 27 de mínima, y luego al hacerle overclock estas FPS mejoraron hasta un average de 91 y un mínimo de 30. Repito, las pruebas en 1080p y gráficos medios. Como están viendo, ya no hay más línea azul. Se fue la línea azul, la blue line del monitor. Si ustedes me siguen ya de hace tiempo sabrán de qué les estoy hablando. Y esto es porque estoy usando el monitor que me regaló la gente de ViewSonic. Así que la verdad agradezco una vez más a esta gente por este monitor que me gané. Y ahora sí, pasamos al siguiente juego. Bueno, y ahora sí, el siguiente juego que probé fue Witcher 3. Y este juego yo decidí separar la prueba en dos categorías. La categoría In y la categoría Out. ¿Y por qué hice esto? Porque estando rodeado de NPCs, de casas y de otros objetos, aumenta considerablemente la carga tanto sobre la GPU como la CPU. Pero cuando nosotros nos vamos para el exterior, para el bosque, y nos metemos en el medio de la nada, donde ya no hay casas y donde ya no hay gente, ahí baja la carga sobre la gráfica y da más FPS, por lo cual aumenta la carga sobre el procesador. Por eso estamos viendo que al hacer overclock notamos más diferencia en donde dice out, justamente porque al estar fuera de la ciudad notamos una mayor carga sobre el procesador y una menor carga sobre la gráfica, y ahí el cuello de botella, entre comillas, no, cuello de botella, es notablemente superior en este juego cuando estamos en la parte de afuera. O sea, vemos una diferencia
de FPS mayor cuando estamos afuera al hacer overclock. Cuando estamos adentro de la ciudad no varía tanto, si bien hay una pequeña diferencia en lo que es en las average FPS, no es tanta como cuando estamos afuera de la ciudad. No obstante, la performance en Witcher 3 es también muy buena, superando las 60 FPS sin ningún problema, así que se puede jugar a 60 FPS Witcher 3. El siguiente juego que probé fue Dota 2. A mí me gusta probar Dota 2 porque yo no diría que Dota 2 es un juego muy demandante de CPU, ya que se puede jugar con procesadores de gama más baja, pero sí es un juego que gestiona bien el uso del CPU. O sea, el juego puede mejorar notablemente el rendimiento con un buen CPU. Y eso se nota justamente acá en las pruebas de rendimiento que hice. Para probar el Dota 2, lo mejor que se puede hacer, y esto lo comprobé viendo a mi colega de Ring con Steve, es mirar una partida en vivo, porque mirando una partida en vivo cambia la cámara todo el rato, te mete en el medio de las teamfights con todas las explosiones, y creo que es el peor escenario posible. Una vez más, gráficos medios, vemos que tenemos 78 FPS de average, con un mínimo de 55, y vemos como acá sí el rendimiento mejora notablemente, dándonos 127 FPS de average y 78 de mínima. Como les decía, Dota 2 gestiona muy bien el uso del procesador y la performance incrementa considerablemente al hacerle overclock al procesador o al tener un procesador mejor, sobre todo cuando bajamos los gráficos. Lo que sí yo hice acá fue entrar a la misma partida y ponerla en el mismo tiempo de repetición, para que no me pase de que yo me meta en una partida que recién empieza, ¿no? Y después me meta en una partida que ya está más adelantada o más atrasada, y luego ya ahí, si tenemos menos cosas en la pantalla, evidentemente nos va a dar más FPS. Por eso, para evitar esto, yo me puse en la misma partida y vemos que la diferencia es bastante grande para este caso. Y el último juego que probé fue Battlefield 1. Battlefield 1 también es un juego que gestiona muy bien el uso del procesador. De hecho, pide bastante procesador, ya que con dos núcleos no se puede jugar. Y acá también vemos como el procesador, tanto en modo stock como en overclock, pueden pasar sin problema las 60 FPS, cosa que no pasaba con el Core 2 Extreme cuando lo overclockeábamos. El Core 2 Extreme a duras penas llegaba a 50-55 FPS, y vemos que este Core i7 sí puede llegar a las 60, 70, y al hacerle un overclock la performance mejora sustancialmente, permitiéndonos incluso no tener bajones a menos de 70 FPS. Yo acá no me metí en una partida online, pero sí me metí en una campaña donde hay tanques y explosiones todo el rato, y la verdad hay un buen uso tanto del CPU como de la GPU. Y bueno, muchachos, con esto damos por finalizado el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mí la verdad me dejó bastante sorprendido lo bien que escalan el rendimiento con overclock estos procesadores, y el buen rendimiento que tienen en stock es bastante aceptable. De hecho, ya el procesador en stock es mucho mejor que un 775 de todo punto de vista. Así que la verdad yo estoy bastante conforme del resultado que estos procesadores dan, incluso con una década de envejecimiento. Como ustedes vieron, haciendo el overclock puede alcanzar a un procesador Core i7 de tercera generación sin ningún problema, un Ryzen 5 también, la verdad que bastante bien. El juego, la verdad, también creo que funciona muy bien. Si ustedes quieren jugar a 60 FPS, incluso con el procesador en stock les da. Puede correr Battlefield 1 a 60 FPS sin problema, puede correr cualquier juego, porque si corre Battlefield 1 y corre, sobre todo en Reddit, corre lo que sea. Son juegos bastante demandantes, ¿no? Y bueno, si ustedes lo recloquean, también por supuesto el rendimiento mejora notablemente. Ahora, la gran duda: si yo tengo un Core i7 de primera generación, ¿es necesario y vale la pena el upgrade a uno más moderno? Bueno, ahí la verdad que creo que depende también del usuario. Pasarse de un procesador Core i7 de primera generación a uno de segunda o de tercera, no sé si vale tanto la pena. Quizás vale la pena comprar directamente uno de segunda o de tercera generación por el tipo de placa madres que usan, que son más fáciles de conseguir y más baratas que las X58. Pero en cuanto a rendimiento, la verdad que no sé si vale tanto la pena.
digamos, la actualización. Ahora, si ustedes son personas exigentes, así, gamers así, entusiastas, que quieren jugar a 144 FPS todo el rato, con los gráficos al máximo y una GTX 1080 Ti, bueno, ahí sí, evidentemente el procesador se les va a quedar chico y les va a hacer un cuello de botella ridículo a la GTX 1080 o a una placa de muy alto rendimiento. Pero como les acabo de decir, si ustedes quieren jugar a 60 FPS y se conforman con eso y son gente de bajo presupuesto, con un procesador de primera generación, de los más viejos de los Core i7, ustedes van a poder tener una experiencia gaming bastante buena, y ni que hablar, una experiencia de uso y de trabajo en la PC, la verdad que bastante buena, incluso con una década de envejecimiento. Así que, ¿qué más decirles? Realmente vale más la pena para mí comprar un Xeon si ustedes quieren usar la plataforma X58. Los Xeones son más baratos que los Core i7, son de 32 nanómetros, así que overclockean mejor, con menos voltaje, y además tienen dos núcleos más en caso de que compren un X5675, como lo que yo compré. Así que realmente la plataforma X58, en el caso de que ustedes quieran comprarla, les conviene más comprarse un Xeon y no un Core i7, a no ser que la placa base, como es mi caso, ya venga con un Core i7. Ustedes pueden conseguir capaz una placa base X58 con un Core i7 y memoria RAM con el combo todo junto. De hecho, es posible que sea más fácil encontrar el combo entero que la placa madre por separado con el procesador. Porque si ustedes compran el procesador Core i7 por separado, les va a salir más caro que comprar un Xeon de más cores. Así que realmente ahí sí que no vale demasiado la pena. Pero bueno, lo interesante de todo esto para mí fue ver el rendimiento, cómo envejeció, y la verdad que me llevo una muy buena sensación. Me gustaría ver sus opiniones, qué les parece a ustedes, que me lo dejen en comentarios para, como siempre, poder tener un diálogo. Trato de responder todos los comentarios de ustedes. Así que bueno, gente, hasta acá llegamos. Si el video les gustó, yo les agradecería mucho que le den pulgar arriba, que le den me gusta, para que más gente pueda verlo y más gente pueda opinar, ¿no? Y si el contenido de este video y de este canal les gusta, yo los invito, como siempre, a que vean mis videos anteriores y además que se suscriban para ver mucho más material de este tipo que está por venir. Tengo mucho material para subir, muchísimo, así que realmente suscríbanse si quieren ver más contenido así, porque les aseguro que lo va a ver. Así que bueno, muchachos, con esto me voy despidiendo de ustedes y los veo en el siguiente video. Hasta la próxima.